Imagina un mundo donde los dioses pasean entre los mortales, donde las montañas resuenan con ecos de leyendas y el mar susurra secretos antiguos. En la rugosa península balcánica, hace milenios, nació una civilización destinada a iluminar la humanidad. La civilización griega. Sus raíces se hundían en las culturas minoica y micénica, pueblos de palacios dorados y navegantes audaces. En Creta, los minoicos pintaban frescos vibrantes de danzantes bajo el sol mediterráneo, mientras los micénicos, en fortalezas de piedra, forjaban espadas y narraban hazañas de héroes. Pero este mundo de esplendor se desvaneció como un sueño al alba. Hacia el 1200 a.C., la caída de los micénicos sumió a Grecia en una edad oscura, un velo de sombras que cubrió la península por 4 siglos. Las ciudades colapsaron, la escritura se perdió y el comercio se apagó como una antorcha en la tormenta. Las comunidades, dispersas en aldeas, se aferraban a la agricultura y a las historias orales de dioses y héroes. En la penumbra, los griegos mantuvieron viva la chispa de su identidad, tejiendo mitos que daban sentido a un mundo incierto. Zeus tronaba desde el Olimpo, Atenea protegía a los sabios y Poseidón agitaba los mares, mientras los mortales soñaban con un futuro glorioso. En el siglo VIII a.C., como un fénix renaciendo de sus cenizas, Grecia despertó en un renacimiento que transformaría la historia. Las artes florecieron, la escritura resurgió con un alfabeto adaptado del fenicio y el comercio reconectó a los griegos con el Mediterráneo. Este alfabeto, flexible y poderoso, permitió registrar leyes, poemas y pensamientos, convirtiéndose en el pilar de una civilización. Las rutas marítimas se llenaron de barcos cargados de aceite de oliva, vino y cerámicas, mientras las ideas viajaban desde Egipto hasta el Egeo. Los griegos, curiosos y audaces, comenzaron a explorar el mundo, fundando colonias en costas lejanas, desde Sicilia hasta el Mar Negro. En este renacer, surgieron las polis, ciudades-estado, que se alzaron como faros de organización política y social. Cada polis era un universo en sí misma, con su gobierno, leyes y templos dedicados a los dioses. Atenas y Esparta brillaron con un fulgor único, representando visiones opuestas de la existencia. Atenas, bañada por las aguas del Ática, se convirtió en la cuna de la democracia, un experimento audaz donde los ciudadanos libres debatían el destino de su ciudad. Las reformas de Dracón, con su severo código legal escrito, trajeron orden, aunque su rigor era implacable. Solón, con sabiduría, suavizó las tensiones sociales, liberando a los campesinos de la esclavitud por deudas y reorganizando la sociedad para dar voz a los marginados. Sus leyes sentaron las bases de la justicia y la equidad, sembrando la semilla de la participación ciudadana. Esparta, en el valle del Peloponeso, forjó su destino bajo la guía del legendario legislador Licurgo. Esta polis abrazó la austeridad y la disciplina, transformándose en una máquina militar sin igual. Los espartanos vivían para la guerra. Los varones, entrenados desde niños en la dureza, aprendían a soportar el dolor y a luchar como uno solo. La sociedad, dividida en clases rígidas, descansaba sobre los ilotas, esclavos que trabajaban la tierra mientras los ciudadanos se dedicaban al arte de la guerra. Las guerras mesenias, conflictos brutales contra sus vecinos, consolidaron el dominio espartano, pero también su dependencia de la fuerza. La mitología griega era el corazón de la cultura. Historias de Zeus, Hera, Apolo y Atenea llenaban los templos y los hogares, explicando el cosmos y guiando la vida diaria. Los oráculos, como el de Delfos, ofrecían respuestas divinas mientras los rituales unían a las comunidades. La poesía épica de Homero, con la Ilíada y la Odisea,
Narraba las hazañas de Aquiles y Odiseo, inspirando a generaciones con valores de honor y valentía. Estas obras, recitadas en festivales, moldearon la identidad griega, uniendo a las polis en una herencia compartida. El comercio floreció, con puertos como Corinto y Mileto, convirtiéndose en centros de intercambio. Las cerámicas griegas, con diseños intrincados, viajaban por el Mediterráneo, mientras la agricultura basada en el trigo, la vid y el olivo sustentaba la economía. La filosofía presocrática comenzó a germinar, con pensadores como Tales de Mileto, quien propuso que el agua era el principio de todas las cosas. Anaximandro imaginó un cosmos infinito, y Heráclito afirmó que el cambio era la única constante. Estas ideas, nacidas en las plazas de las polis, desafiaban las creencias tradicionales, marcando el inicio de la búsqueda racional del conocimiento. El período arcaico fue una era de fundación. Los griegos construyeron templos de columnas dóricas, esculpieron estatuas que capturaban la belleza humana y celebraron los primeros Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Las polis, aunque rivales, compartían una lengua, una religión y un destino. Este amanecer, Surgi, do de la oscuridad, preparó el escenario para una civilización que brillaría eternamente. En el siglo V a.C., Grecia alcanzó su cenit, una era de esplendor que iluminó el mundo. Las polis, ahora maduras, competían en gloria, pero ninguna brillaba más que Atenas, bajo el liderazgo de Pericles. Este estadista visionario transformó la ciudad en un faro de cultura y poder. La democracia ateniense, perfeccionada por las reformas de Clístenes, permitió a los ciudadanos votar y debatir, un sistema revolucionario que resonaría por siglos. Pericles, con su oratoria, impulsó la construcción del Partenón, un templo de mármol que coronaba la Acrópolis, y fomentó las artes, desde la tragedia de Sófocles hasta la comedia de Aristófanes. El teatro de Dionisio, epicentro del drama, exploraba la condición humana, mientras escultores como Fidias creaban obras de perfección divina. Esparta, en contraste, permanecía firme en su camino militar. La Liga del Peloponeso, liderada por los espartanos, unía a las polis del sur contra la creciente influencia ateniense. La educación espartana, rigurosa y brutal, forjaba soldados inquebrantables, mientras los ilotas soportaban el peso de su sociedad. La rivalidad entre Atenas y Esparta era un fuego latente, listo para estallar. Pero antes de que las polis se enfrentaran entre sí, un enemigo mayor las unió: el Imperio Persa. Las guerras médicas, 499 a 449 a.C., fueron un choque titánico entre la libertad griega y la ambición persa. La revuelta jónica, iniciada por las ciudades griegas de Asia Menor, encendió el conflicto. En Maratón, 490 a.C., los atenienses, liderados por Milcíades, lograron una victoria improbable contra las huestes persas, corriendo 42 kilómetros para anunciar el triunfo. Una década después, el rey persa Jerjes lanzó una invasión masiva. En las Termópilas, Leónidas y sus 300 espartanos resistieron heroicamente, sacrificándose para retrasar al enemigo. En Salamina, Temístocles, con astucia naval, destruyó la flota persa, y en Platea, 479 a.C., la alianza griega selló la derrota persa. La victoria fortaleció la identidad griega y dio paso a la hegemonía ateniense. La Liga de Delos, liderada por Atenas, se transformó en un imperio marítimo, financiando su esplendor cultural. Pero la paz era frágil. Las tensiones con Esparta crecieron, y en 431 a.C. estalló la Guerra del Peloponeso.
Un conflicto devastador que enfrentó a las dos polis. Pericles optó por una estrategia defensiva, resguardando a Atenas tras sus murallas, pero la peste diezmó la ciudad, llevándose al propio líder. La expedición a Sicilia, un intento fallido de expansión, marcó el declive ateniense. En 404 a.C., Esparta, con apoyo persa, derrotó a Atenas, imponiendo el régimen oligárquico de los 30 tiranos. La democracia fue restaurada, pero Grecia quedó debilitada, su gloria clásica empañada. La filosofía, sin embargo, floreció. Sócrates desafió a sus contemporáneos con preguntas incisivas. Platón fundó la academia, y Aristóteles sistematizó el conocimiento. Sus ideas, junto al arte y la literatura griega, dejaron un legado eterno, mientras las polis miraban hacia un futuro incierto. Tras la guerra del Peloponeso, las polis griegas yacían exhaustas. Sus rivalidades las habían debilitado. En el norte, un nuevo poder emergió: Macedonia, liderada por Filipo II. Este rey astuto reformó su ejército, perfeccionando la falange, y usó la diplomacia para unificar Grecia. En la batalla de Queronea, 338 a.C., Filipo derrotó a Atenas y Tebas, fundando la Liga de Corinto, una alianza bajo su mando. Su sueño de conquistar Persia fue heredado por su hijo, Alejandro Magno, un joven educado por Aristóteles y poseído por una ambición sin límites. A los 20 años, Alejandro ascendió al trono tras el asesinato de Filipo. Consolidó su poder aplastando rebeliones y lanzó una campaña épica contra el imperio persa. En la batalla del Gránico, derrotó a los sátrapas persas. En Isos, humilló al rey Darío III, y en Gaugamela, 331 a.C., destruyó el corazón del imperio. Alejandro conquistó Babilonia, Susa y Persépolis, quemando esta última como venganza por la invasión persa de Grecia. Fundó ciudades como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros culturales. En India, enfrentó al rey Poros en la batalla de Hidaspes, venciendo pese a los elefantes enemigos. Alejandro difundió el helenismo, fusionando la cultura griega con tradiciones orientales. Casándose con Roxana, una princesa bactriana, fortaleció alianzas. Pero su incansable marcha agotó a sus tropas. En 323 a.C., a los 32 años, murió en Babilonia, dejando un imperio sin heredero claro. Sus generales, los diádocos, se disputaron el poder en las guerras de sucesión, fragmentando su vasto dominio. Sin embargo, el legado de Alejandro perduró. Sus conquistas conectaron Oriente y Occidente, y sus ciudades sembraron la semilla de una nueva era cultural. El helenismo transformó el arte, con esculturas como la Venus de Milo capturando emociones humanas. El comercio conectó el Mediterráneo con Asia, y las monedas facilitaron el intercambio. La agricultura y la artesanía prosperaron, mientras las ciudades helenísticas se convirtieron en crisol de culturas. Sin embargo, las guerras entre los reinos debilitaron su poder. Roma, en ascenso, conquistó Grecia tras batallas como Magnesia, 190 a.C., y Pidna, 168 a.C. Aunque los reinos helenísticos cayeron, su cultura perduró, influenciando a Roma en arte, filosofía y religión. El legado griego es inmortal. La democracia ateniense inspiró sistemas modernos. La filosofía de Sócrates y Platón moldeó el pensamiento occidental. Y el arte griego, con sus columnas y esculturas, sigue adornando el mundo. La mitología, con sus dioses y héroes, vive en la cultura popular, mientras la ciencia griega sentó las bases de disciplinas modernas. Desde los templos de Atenas hasta las bibliotecas de Alejandría, la civilización griega nos enseña
que incluso en la oscuridad, la humanidad puede encontrar la luz. Y la filosofía, con escuelas como el estoicismo y el epicureísmo, explorando la felicidad. La ciencia avanzó con Arquímedes, quien formuló principios de física, y Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra. Las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo se convirtieron en faros del saber, preservando el conocimiento griego para la posteridad. La muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. marcó el inicio del período helenístico, una era de esplendor y transformación. Su imperio se dividió entre los diádocos, dando lugar a reinos como el Ptolemaico en Egipto, el Seleucida en Asia y el de Macedonia. Estos reinos, gobernados por generales ambiciosos, mezclaron la cultura griega con tradiciones locales, creando un sincretismo que definió la época. Alejandría, con su biblioteca y faro, se convirtió en el epicentro del conocimiento, atrayendo a eruditos de todo el mundo. Antioquía y Pérgamo, con su acrópolis y biblioteca, rivalizaban en grandeza. La filosofía helenística ofreció respuestas a un mundo cambiante. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, enseñaba la virtud como camino a la tranquilidad. El epicureísmo, liderado por Epicuro, buscaba el placer moderado y la ausencia de dolor. El escepticismo de Pirrón cuestionaba la verdad absoluta, promoviendo la duda. En la ciencia, Euclides sistematizó la geometría, Arquímedes inventó máquinas revolucionarias y Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre con precisión asombrosa. La medicina avanzó con Herófilo, quien estudió el cuerpo humano mediante disecciones. El arte helenístico alcanzó nuevas alturas. Esculturas como el Laocoonte capturaban el drama humano, mientras la Venus de Milo irradiaba serenidad. La literatura floreció con poetas como Calímaco, cuya poesía refinada mezclaba mitología y erudición, y Teócrito, creador de la poesía bucólica. La historiografía, con Polibio, documentó los eventos de la época, mientras Menandro retrataba la vida cotidiana en comedias ingeniosas. La arquitectura, con monumentos como el Faro de Alejandría y el Altar de Pérgamo, reflejaba la ambición de los reinos helenísticos.